Suprimir el pensamiento crítico e independiente, ver la verdad como enemiga, son características de regímenes totalitarios. Hoy los invito a recordar todos los hechos que buscó la tiranía para atentar contra la libertad de prensa en Venezuela. En el 2005 se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional la Ley Mordaza. Fue ese primer paso para controlar el derecho más defendido en los últimos años, la libertad de expresión. La reforma anulaba la pluralidad de criterios para imponer la línea oficial. Puso así en jaque los espacios de opinión. El mandato era enmudecer el debate. Después de avalada la medida, programas como La Entrevista con Marta Colomina, 30 minutos de César Miguel Rondón fueron cancelados de la parrilla de Televen. En Venevisión le siguieron los espacios 24 horas conducido por Napoleón Bravo, En Privado con Ibellice Pacheco y Vox Populi con Nelson Bocaranda. Al televidente venezolano lo separaron del análisis diverso. Ya no se hablaba de los problemas a fondo. En menos de 6 meses comenzamos a presenciar en los canales una programación que se alejaba de las necesidades informativas de la gente. Caso contrario ocurría en las frecuencias del Estado. Allí las tribunas de opinión se duplicaron, todas ellas sin excepción dirigidas a satisfacer los intereses del partido de gobierno. La mayoría de los moderadores enfilaron sus artillerías en hostigar a quien no estuviese de acuerdo con las políticas del socialismo del siglo XXI. De las 18 televisoras con alcance nacional que hay en Venezuela, para ese entonces 11 ya estaban en manos del Estado. Para 2006 RCTV afianza su línea editorial. La arremetida contra la libertad de prensa cobraba más fuerza. Espacios como La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, Los Chismes de la Bicha con Berenice Gómez y El Observador multiplicaron sus audiencias. El gobierno intentó fallidamente pactar bajo cuerda la salida del aire de los populares programas. La junta directiva de la planta televisiva se opuso a la negociación. En cadena nacional, el expresidente Hugo Chávez decretó el final del canal pionero de Venezuela. A partir de marzo no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo. Los últimos días de RCTV marcaron el inicio de la persecución a las celebridades opositoras. Para ese entonces, la estrella protagónica de Venevisión, Fabiola Colmenares, tomó postura a favor de los estudiantes, quienes comenzaban a recorrer el territorio nacional. El despido de la actriz de Cosita Rica se hizo público y notorio. Los linchamientos morales contra Norquis Batista y Guillermo Dávila se tornaron constantes desde los medios oficiales. Las amenazas contra la integridad de María Conchita Alonso se sumaron a las acciones con el fin de revocar su nacionalidad venezolana. El comediante Laureano Márquez fue multado tras la publicación de un artículo dirigido a Rosinés, la hija menor del expresidente Chávez. La residencia de Leopoldo Castillo, conductor del polémico espacio A los Ciudadanos, fue vulnerada por un artefacto explosivo. Las llamadas anónimas empezaron a interrumpir el sueño de las primeras actrices Belén Marrero y Amanda Gutiérrez. En el aeropuerto internacional de Maiquetía fueron retenidos Nico Pérez Osuna, Nelson Bocaranda y Alberto Federico Rabel. Con ello pretendían atemorizarlos. Y en paralelo a esto, el cierre de más de 34 emisoras radiales. Muchas de estas acciones fueron ejecutadas por colaboradores del Estado, quienes fueron además celebrados por personeros del gobierno. En el 2009 se juramentaron 65 jóvenes en cadena nacional para enfrentar las mentiras dadas por los canales privados y las redes sociales. Así lo expresó Chávez, bautizándolos como guerrilla comunicacional. El objetivo era establecer una contraofensiva hacia los líderes de los medios digitales. Las cuentas de Leonardo Padrón, Patricia Poleo, Luis Chatein, Ibellice Pacheco, Marianela Salazar y Lilian Tintori resultaron ser las más violentadas. Todas pasan para ese entonces del millón de seguidores y son de gran influencia para la comunidad interactiva. Para el 2019, Twitter cerró 764 cuentas ubicadas en Venezuela, cuyo contenido spam estaba enfocado en acribillar digitalmente a usuarios de gran influencia. Además, también eliminó 1.150 cuentas cuyo propósito era promocionar las campañas del Estado. Las presiones al canal Globovisión dieron efecto también. A principios del 2013, luego de más de 5 años de sanciones administrativas contra los accionistas, la venta se concretó. Fue la última ventana informativa cuyos contenidos no estaban controlados ni censurados por el régimen. Después del cambio de gerencia, las caras que dieron vida al canal por tantos años y los espacios con mayor reconocimiento dejaron la pantalla. 5 años después, Alba Cecilia Mujica salió de la pantalla luego de 16 años trabajando para el canal. Otro mecanismo especial de intimidación hacia la prensa fue la falta de papel para los periódicos, definidos por el régimen como instrumentos de la derecha. Más de 45 medios reportaron fallas en el suministro, lo que provocó la disminución de su paginación y tiraje. Diversos
Diversos medios impresos dejaron de circular, incluyendo el más importante, El Nacional. En el 2014, la sociedad civil volvió a la calle. Las imágenes de las diversas manifestaciones, gracias a la tecnología, dieron la vuelta al mundo. Los canales en Venezuela se mantuvieron distantes. Comisiones de Conatel y del Ministerio de Comunicaciones hacían acto de presencia en las instalaciones de los medios. Comunicados, sanciones y amenazas estaban a la orden del día. A mediados de junio del mismo año, el espacio de humor Chatein baja a la Santa María por presiones políticas. La orden vino expresa desde la Presidencia de la República. A los escasos espacios de producción nacional les quedó prohibido utilizar palabras como colas, escasez, devaluación, delincuencia, asesinatos y hablar de la censura. A los días se retira el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela, el canal colombiano NTN 24, al canal británico la BBC y el estadounidense CNN en español. El robo de cámaras fotográficas para grabar fue el nuevo modus operandi de los cuerpos de seguridad. Se reportaron en las diversas protestas del país más de 579 violaciones. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela confirmó que 181 periodistas fueron atacados. De ellos, 82 casos fueron por hostigamiento, 40 por agresiones físicas, 35 por robo y 23 detenciones más un herido de bala. 20 de esos ataques fueron realizados por colectivos. El 2017 se convirtió en el año más turbulento para el país. Durante meses, masivas protestas en las calles se efectuaron debido a los cambios institucionales ejercidos por el régimen y sobre todo por la grave situación económica. Venezuela llegó a tener en ese momento la tasa de inflación más alta del mundo. Los ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios consistieron en las más graves documentadas hasta el momento. Palizas, heridas causadas por balas, cartuchos de bombas lacrimógenas y perdigones se reflejaron día a día en las distintas manifestaciones. Durante 6 meses de protesta se sumaron 1.002 denuncias de violaciones a los derechos humanos, sobre todo relacionados a la libertad de prensa. 708 de esos casos corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques que no solo está a trabajadores de la prensa, sino también a aquel ciudadano que buscaba registrar los hechos que sucedían en ese momento. A casi 13 años del cierre de RCTV, tenemos prohibido olvidar cada uno de los sucesos que marcaron la lucha por mantener viva la libertad de expresión y sobre todo recordar todas las presiones que vivimos para silenciarnos. Les habló Luis Olavarrieta para Caraota Digital.